Y vamos a seguir viendo el capítulo 24 de Mateo. Por la gracia de Dios, el último jueves llegamos hasta el versículo 13 de este capítulo. Y vamos a ver si podemos avanzar un peldaño más en esta noche. Hemos visto que el tema de estos dos capítulos, dijimos que es preparados, velando, orando y trabajando, ¿no? Esta ya sería la quinta entrega de estos capítulos. Y estuvimos viendo en el jueves pasado que ante la triple pregunta llena de presunciones de los discípulos, Jesús comenzó a ordenar el pensamiento de ellos con la respuesta. Nosotros ya habíamos visto el tema del pensamiento, cómo debe ser nuestro pensamiento, un pensamiento bíblico, un pensamiento con fe, un pensamiento que le cree a Dios, ¿verdad? Un pensamiento que está aferrado a Dios. Y veíamos la pregunta confusa, pero confusa no porque no se entienda la pregunta, sino por lo que estaba pasando por su mente, por lo que nosotros podemos ver teniendo en cuenta la última enseñanza en el templo y lo que ellos preguntaron. Entonces cuando vimos lo que Cristo hace en la respuesta, vemos que Él empieza a ordenar el pensamiento de los discípulos. Perdón, Javi, ¿me puedes apagar por favor? El del medio, Gracias, hermano. Gracias. Vemos que Él empieza a ordenar el pensamiento de los discípulos con estas preguntas. Gracias. Y la respuesta lo lleva a un propósito claro, ¿no? Que es quitarle los temores y las limitaciones que ellos tienen, mostrándoles las características inevitables de un mundo sujeto a vanidad, un mundo corrompido por el pecado, pero que aún está sujeto al plan eterno y el decreto del Dios soberano y todopoderoso para la completa manifestación de su gloria. Recuerdan que dijimos que hay que llevar el pensamiento siempre al plano bíblico, hay que llevar el pensamiento sujeto a lo que nosotros conocemos como ese plan eterno de Dios, como ese decreto eterno de Dios que tiene como finalidad la manifestación absoluta de su gloria. Entonces nosotros debemos llevar el pensamiento a ese terreno, ¿no? ¿Cómo encaja esto en mostrar la gloria de Dios? ¿Cómo encaja esto en que Dios sea glorificado, honrado? Ese debe ser nuestro pensamiento habitual, y más aún cuando hablamos de este tipo de temas. Recuerden que Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que los vuestros. O sea, esto claramente Dios dice: mis caminos, ¿no? Mis decisiones, lo que yo decido hacer y todo lo demás, es mucho más alto que lo que ustedes pueden pensar, que lo que ustedes pueden decidir. Está así como los cielos están más altos de la tierra, esa diferencia hay entre los pensamientos de Dios y los nuestros, tratando de verlo en alguna forma gráfica, entre los caminos de Dios y entre sus pensamientos. Él está pensando algo que es eterno, algo que encaja perfecto, absolutamente en todos los lugares, en todos los aspectos, encaja para el propósito que Él diseñó todas las cosas. Y nosotros tenemos que tratar de llevar nuestro pensamiento, que no puede de ninguna manera abarcar lo que abarca el pensamiento de Dios, nuestros caminos, nuestras decisiones diarias y cotidianas, que de ninguna manera pueden abarcar la amplitud que abarcan los caminos de Dios. Debemos sujetarlos a esa verdad y buscar por medio de la palabra de Dios el agrado de Dios y la revelación de lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas y para cada una de las situaciones. Entonces, eso es lo que va a hacer Cristo y lo que empezó a hacer, llevarlos a ese plano. Les mostró, o sea, Él les quita la turbación, los temores, todo lo demás, y les muestra claramente, como vimos en el texto, que los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros, las guerras, los rumores de guerra, el hambre, las pestes, los terremotos, junto con el aborrecimiento y la persecución constante de la iglesia, o sea, todas características del tiempo que vivimos, acompañan, y seguramente con un incremento hacia el fin del presente siglo,
¿verdad? Pero están acompañando el presente siglo hasta el fin del mismo con la venida de Cristo. O sea, no son cosas que van a desaparecer, son características de esta era. Eso quiere decir que estas características no son, por duras que parezcan, señales del fin, sino que son principio de dolores. Es como lo describe aquí el mismo Señor Jesucristo. Estas son cosas habituales en este mundo, caído, en un mundo afectado totalmente por la corrupción del pecado, donde reina el egoísmo, la soberbia, el orgullo, donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece, donde cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, y entonces se producen todo este tipo de cosas. Y consecuencias, ¿no? Como el hambre. Hermanos, no es verdad que no alcanza la comida en el mundo. No es verdad. El hambre que hay en el mundo es consecuencia del pecado. Es consecuencia del egoísmo, del orgullo del hombre. Esa es la realidad. Las pestes y todo lo demás es todo consecuencia del pecado, hermano. Y es algo que está a nuestro alrededor. Sí, y hoy como decíamos, con la información que manejamos por todos los medios de comunicación que hay, parece que nos abrumara toda esa información. Recuerden lo que decía Cristo: creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo que estas cosas no les hagan temblar los pensamientos, ni les hagan olvidar cuál es el propósito por el cual están aquí. Todas estas circunstancias mostrarán a lo largo de toda esta era evangélica quiénes son verdaderamente de Cristo y quiénes no. Recuerdan el versículo 13: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Se acuerdan? ¿No? Lo leímos también en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, lo voy a repetir. Porque la enseñanza de Cristo ha sido consistente a lo largo de todo su ministerio, ¿no? Y no es que ahora Cristo está enseñando algo distinto, de una época distinta, en un tiempo distinto, para personas distintas, para una situación distinta, que no se manifiesta en ningún lugar del texto, más que en las suposiciones de hombres que pervierten la verdad. Cristo había dicho en Mateo capítulo 10: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, versículo 22, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Exactamente lo mismo. Y entonces acá les vuelvo a repetir: todas estas cosas van a pasar, todas estas angustias, todas estas aflicciones, todas estas tribulaciones van a ocurrir y van a seguir ocurriendo, pero estas no son señales del fin. ¿Se acuerdan, no? Si no va a quedar piedra sobre piedra, va a quedar todo desierto, seguro que esto es el fin. No va a ser el fin, y de hecho eso va a pasar y no va a ser el fin. Entonces no se dejen asustar y amedrentar por esas cosas. ¿Se acuerdan el mandato en el versículo 4? Mirad que nadie os engañe. Versículo 6, mirad que no os turbéis. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores, más el que persevera hasta el fin, el que siga hasta el fin. O sea, el que no abandone a Cristo, el que no abandone la fidelidad a Dios, obviamente lo va a hacer por pura gracia y lo va a hacer hasta el fin, más allá de las circunstancias que le rodeen. Es así, hermanos. Hoy la gente deja a Cristo, deja la iglesia, deja todo porque las circunstancias no le son agradables, o porque algo no le gusta, o porque no quiere arrepentirse de su pecado, de lo que fuera. Entonces toma decisiones de abandonar la iglesia, abandonar a Cristo para poder hacer su vida tranquilo. Y 1 Juan 2:19 decía: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 11:19, si no mal recuerdo, que dice que es preciso que se produzcan disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Y esto está hablando del contexto de la iglesia. Cuando pasan las disensiones, la diferencia y todo eso, ahí se hace manifiesto quiénes son los aprobados. ¿Por qué? Porque los aprobados siguen, hermano. Siguen. Se sujetan a las autoridades, reciben la palabra, reciben el consejo y siguen. Pero los que no son aprobados, entonces esos se van, hacen problemas, hacen lío, pelean, hablan mal de los demás, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todas estas circunstancias van a mostrar quiénes verdaderamente son de Cristo y quiénes no. Y con la ayuda de Dios hoy vamos a ver el versículo 14, mis hermanos. Vamos a leer el texto clave que tenemos aquí, el versículo 44.
que dice así: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hoy vamos a seguir viendo este tema de ordenar el pensamiento, la segunda parte, y vamos a buscar la ayuda del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por la obra de Cristo, por su sacrificio suficiente y eficaz para reconciliarnos contigo, para hacernos uno contigo, Señor, que tu Espíritu hoy more en nosotros, que hoy tengamos la posibilidad de verte, de conocerte, de escucharte, de poder discernir tu palabra por medio de tu obra, y así, Señor, poder crecer en tu gracia y conocimiento. Padre, te ruego que este tiempo pueda ser de edificación para tu iglesia, que podamos conocerte más y mejor, que podamos crecer, que podamos descansar en ti, Señor, pero al mismo tiempo podamos examinarnos para ver qué estamos haciendo con nuestras vidas, Señor. ¿Qué estamos haciendo para cumplir con aquello que nos has dejado como tarea? Gracias, Padre, por este tiempo. Tú conoces los corazones y sabes quién es tuyo aquí y quién no. Te ruego, Señor, que salves para la gloria de tu nombre. Pedimos todo y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el versículo 14 del texto dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, interesante, ¿no? Parece que hoy, hermanos, vamos a tratar de ver cuándo es el fin. No, nada más que una broma, pero sin lugar a dudas el Señor Jesucristo ha dejado bien claro qué es lo que antecede al fin. ¿Qué es lo que antecede al fin? Ahora, vamos a tratar de ver este texto en su contexto y ver qué es lo que el Señor está diciendo. Acabamos de ver y de repasar las características de esta era. Y sin lugar a dudas, una característica fundamental de este presente siglo, de esta era evangélica que comenzó con la primera venida de Cristo y en la cual se está anunciando el Evangelio para la salvación de las almas, una característica fundamental es, hermanos, la predicación del Evangelio del Reino. La predicación del Evangelio del Reino. No solamente lo tenemos aquí, guarde Mateo 24, vamos a Marcos 13, pasajes paralelos, que nos pueden ayudar un poco. Marcos 13, el versículo 10, si ustedes lo miran en el orden, van a encontrar que este versículo antecede a lo que ya leímos en Mateo. Pero dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Sí? El versículo anterior decía: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El versículo 13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ven que en el orden, en Mateo lo tenemos posterior a este versículo 13 de acá de Marcos, pero es el mismo sentido. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, otro pasaje paralelo que ya hemos estado viendo anteriormente. Empezando en el versículo 7, voy a leer el pasaje hasta el versículo 19, incluyendo la pregunta, ¿no? Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Escuche el lenguaje. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante, porque está remarcando que estas cosas que pasan, que son dolorosas, que son difíciles, que son angustiantes, no son señales del fin. No son señales de que el fin esté más cerca.
Podríamos pasar horas hablando de estadísticas acerca de las cantidades de guerras, de la cantidad de enfermedades desconocidas, de cómo se han incrementado los terremotos, de los registros que hay, etcétera, etcétera. Pero estaríamos perdiendo el tiempo, hermanos, porque estas no son señales que anuncien que el fin está más cerca que ayer o que hace 1000 años atrás. Eso tiene que quedar claro. No os alarméis. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados de reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será, escuchen, ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Mire, Pablo estaba plantando iglesias y de golpe se encontró testimonio delante del rey Agripa. Una y otra vez, en distintos lugares. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y cuántos en distintas épocas, en distintas eras, han llegado por su fidelidad a Cristo y por su fidelidad al Evangelio de Cristo a lugares de donde de ninguna otra manera podrían haber estado? Delante de autoridades o delante de personas que son inaccesibles, y llegaron ahí maltratados, lo que fuera, pero llegaron ahí para tener una oportunidad de dar el Evangelio de Jesucristo. Y hermanos, no solamente es en nuestra época, esto ha sido siempre así. Vaya para atrás y piénsenlo. A Juan el Bautista le costó la cabeza, y vaya más atrás y va a seguir encontrando cosas así. José fue puesto delante de Faraón, no solamente para dar testimonio, Dios había ordenado que así se salvara el pueblo, ¿verdad? Pero fue llevado ahí. Entonces, vemos que Dios tiene un propósito, y es la gloria de su nombre, dar a conocer su gloria, y su gloria, hermanos, se da a conocer por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde ha quedado el fervor de la iglesia por la predicación del Evangelio de Jesucristo? ¿Dónde está el fervor de aquellos que aman al Señor, de aquellos que fueron salvados por pura gracia en compartir el Evangelio a toda criatura? ¿Dónde ha quedado, mis hermanos? Perdidos en las cosas de este mundo, perdidos en los afanes diarios, perdidos en nuestras propias metas, perdidos en lo que nosotros queremos. ¿Dónde ha quedado ese anhelo de que el Evangelio llegue a distintos lugares en el mundo? Ese anhelo que tuvieron aquellos que nos precedieron, hermanos. El Evangelio no empezó en América del Sur, el Evangelio no empezó en Buenos Aires, hermanos. El Evangelio vino desde allá, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace pocos días atrás, mi mamá mandó una foto, estaba ahí en el faro del fin del mundo. Fin del mundo, está acá, en el sur de nuestro país. El Evangelio llegó hasta acá, hermano. Fin del mundo. Seguramente no fue por personas, no llegó hasta acá por personas que decidieron vivir cómodamente en sus casas sin llevar el Evangelio a ningún lado. Nosotros tenemos mucho que agradecer a Dios en su gracia por aquellos que nos precedieron, y tenemos mucho por imitar también. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban haciendo lo que Dios mandó hacer. No eran héroes ni hombres espectaculares, eran hombres sostenidos por la gracia de Dios, con un corazón que amaba a Dios por sobre todas las cosas, y que renunciaron a sí mismos para ser un testimonio fiel de Jesucristo. Y así ha sido a lo largo de toda esta era evangélica. ¿Dónde ha quedado ese fervor, mis hermanos? Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero, mire qué promesa, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Que tiene lo mismo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque ese es el verdadero. Nadie puede arrebatar una oveja de la mano de Dios.
Nadie la puede arrebatar. Entonces esa oveja va a ser de Dios hasta el final. Va a identificarse con Dios hasta el final. Hasta el final de su vida, como han muerto muchos en el nombre de Cristo. Y como dijimos, ¿no? Ese fin en forma personal es la muerte. Pero el fin de ese tiempo para la iglesia es la venida de Cristo. La venida de Cristo. Entonces, habiéndolo visto ahí en Lucas también, venimos aquí, hermanos, y es importante destacar, hermanos, algo que no siempre va junto. Mire, todo cristiano tiene que ser, por amor a Dios y por su gracia, un buen hombre. Pero no todo buen hombre es un cristiano. Hay una diferencia grande. Uno puede ser un buen hombre, venir a la iglesia, congregarse, tener una buena familia, tener un buen testimonio, etcétera, etcétera, y puede no ser un cristiano. Puede no serlo. ¿Cuáles son las características fundamentales de un cristiano? ¿Que ayuda a los demás? Hermano, la salvación no es por obra. Claro, un cristiano va a ayudar a los demás. Pero esta no es una religión de obras. No estamos hablando de que nosotros sostenemos lo que somos en base a lo que hacemos. No somos sostenidos por pura gracia. Y se espera de nosotros que seamos buenos hombres. Se espera de nosotros que ayudemos a todos en cuanto tengamos oportunidad, y mayormente a los de la familia de la fe. Se espera de nosotros que amemos aún a nuestros enemigos. Se esperan todas esas cosas. ¿Saben qué? El cristiano verdadero, para hacer estas cosas, niega su propia vida. Se niega a sí mismo para vivir de esa forma. Y esto es un poco lo que Cristo les está diciendo. Él les dice, miren, no se dejen turbar por estas cosas, no corran por ustedes mismos, no se alarmen, no se asusten por estas cosas que pasan y que van a pasar hasta el día del fin, hasta el día en que Cristo venga, van a seguir pasando. Entonces no dejen que esas cosas los mueva de su forma de pensar. No dejen que esas cosas le cambien el pensamiento. Cristo está ordenando el pensamiento y les da algo que es fundamental, porque más allá de las tribulaciones, angustias y circunstancias de la presente era, Dios le ha dado una tarea a su iglesia y le ha dado el poder para llevar a cabo esa tarea. Tal vez, hermanos, en la mente de los discípulos, la guerra, el dolor y los desastres, consecuencias, como ya vimos, de la corrupción del pecado, tal vez en sus mentes estos serían claras señales del fin. Sin embargo, Jesús muestra la comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones como condición sine qua non antes del fin. Me dice, mire, van a pasar todas estas cosas. No se asusten, no se turben, no se dejen engañar. Porque es necesario, antes del fin, que el Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones. ¿Ven? Eso es algo que nos acerca al fin, hermano. Eso es algo que tiene que ocurrir antes del fin. Dice el versículo 14 de Mateo 24, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. En todo el mundo. Interesante, ¿no? Más pensándolo en el tiempo de Cristo y los discípulos. Hablar de todo el mundo. Ni siquiera ellos sabían de qué estaba hablando Cristo. Les puedo asegurar que ellos no conocían Buenos Aires, ni ningún lado de América, ni siquiera sabían. Y Cristo les dice, este Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Bueno, acá conocemos Roma, esto. Está más allá de lo que ellos pueden entender en ese momento. Pero le dice, esta es la condición que no puede faltar antes del fin, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Hermanos, el mismo Jesús comenzó su ministerio predicando el Evangelio del Reino. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era la tarea de Cristo, hermano.
Él empezó su ministerio predicando el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino fue una de las columnas de su ministerio. Mateo capítulo 4, hemos visto este versículo varias veces, hermano. Esas tres patas que tenía el ministerio de Cristo, ¿no? La sanidad, la enseñanza, la predicación. Dice el versículo 23 de Mateo 4, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La predicación del Evangelio del Reino, hermanos, es una de las razones de la venida de Cristo a este mundo. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. La predicación del Evangelio es una de las razones de la venida de Cristo a este mundo. Versículo 43. Les animo a que después lean los pasajes, hermanos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Para esto había venido Cristo, para predicar el Evangelio del reino. Como el Padre me envió, así os envío yo. Y sopló y les dio el Espíritu. Hermanos, es a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo que podemos ver la gloria de Dios en la faz de nuestro Salvador. Cristo comenzó así su ministerio, fue una de las columnas de su ministerio, fue una de las razones de su venida, fue una de sus credenciales, hermanos. Mateo capítulo 11. Ustedes recuerdan cuando Juan mandó a los discípulos a preguntar si él era el que había de venir o debían esperar a otro. Y en Mateo 11:4 dice así, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El Evangelio, la predicación del Evangelio del reino. Eso es lo que Él encomendó a sus discípulos. Lucas capítulo 10. ¿Se acuerdan cuando envió a los 70? Lucas capítulo 10. Resumiendo un poco el pasaje, mire el versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Él se lo encomendó a sus discípulos, Él hizo todo lo necesario para cumplir este Evangelio y todas las promesas que había. El capítulo 24 de Lucas, versículo 44. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ustedes recuerdan lo que decía, guarden ahí Lucas 24, porque ya volvemos. Primera de Corintios 15. Primera epístola a los Corintios, el capítulo 15. Cuando Pablo habla del Evangelio, dice... Versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿y qué dice? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que dice, hermanos, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y etcétera, etcétera. ¿Cómo era conforme a las Escrituras? Volviendo a Lucas 24. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él hizo todo lo necesario para cumplir con ese Evangelio prometido, con el Evangelio de la gloria de Dios.
Él puso a sus discípulos en este mismo pasaje, hermano, como testigos de esta verdad. Fíjese el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y miren lo que le dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y justamente eso es lo que sigue, porque Él, hermano, nos dio a nosotros como su iglesia el poder para realizar esta tarea. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Fíjense, hermano, la respuesta a qué pregunta está acá. Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Ven? Ahí estaba ese deseo, ¿no? Del fin, del reino, ya está, basta. Pero no, porque hay algo que tiene que ocurrir antes. Hay algo que tiene que ocurrir antes. Y eso que tiene que ocurrir antes está en el versículo 7, dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Es el fin? ¿Vas a restaurar en este tiempo? Miren, no se preocupen por los tiempos. ¿Qué es lo que se tienen que preocupar? Por ir a hacer aquello para los que los salvé y aquello para los cuales los voy a llenar de poder. Y ustedes van a ser testigos de este evangelio. ¿Desde dónde? Dice acá, hermanos. Desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta el faro del fin del mundo, hermanos. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor? ¿Cuántas ciudades a nuestro alrededor? ¿Cuántos lugares que hemos visitado que sabemos que no hay un testimonio fiel del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y la iglesia, hermano? Durmiendo, peleándose por pavadas, tratando de ver cómo podemos aprovechar mejor el tiempo para vivir mejor. Mientras la tarea sigue siendo encomendada de predicar el Evangelio a toda criatura, de llevar el Evangelio a todas las naciones, de ser agradecidos con nuestro Señor, de tener ese deseo, ese fervor, de prepararnos cada día más, cada día mejor, para ser enviados con un testimonio fiel de la iglesia y ser enviados a otros lugares, a llevar el Evangelio. Tal vez no todos vamos a ir a otros lugares, pero todos tenemos que tener el deseo, porque si no puedo ir yo, haremos el esfuerzo y mandaremos a otro que el Señor quiera enviar. El Señor nos dio poder para esta tarea, nos dio su autoridad para hacerlo y prometió acompañarlo. Mateo capítulo 28. Creo que todos saben a dónde voy. Mateo capítulo 28, versículo 18. Cuando había algunos que dudaban, dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo todo poder, tengo todo dominio, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay lugar donde yo no domine, no hay lugar donde yo no tenga potestad, no hay lugar que no esté sujeto a mí. Por tanto, por esta autoridad que yo tengo, porque soy el rey, porque soy el dueño de todo, porque soy el que está en predominio de todas las cosas, con esa autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no termina ahí, hermanos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él tiene la autoridad, y teniendo toda la autoridad para hacer lo que Él quiere y como Él quiere, escogió, hermanos, hacer esto así y enviar a sus discípulos.
Claro, hermano, uno dice, bueno, acá está hablando con los apóstoles. Bueno, ¿usted cree que los apóstoles iban a ir a todo el mundo? ¿Creen que les dio el tiempo, la vida? Esto es un claro mandato para la iglesia, hermano, para cada uno de nosotros, para ir a ser discípulos a todas las naciones, para enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esas son las razones por las que el Espíritu Santo está en nosotros. Todo el mundo debe oírlo. Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos conocen este texto de memoria? Piénselo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, Él nos hizo embajadores de su reino, nos hizo sus representantes, nos puso para que nosotros lo representemos a Él. 2 Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 18, hablando de la nueva criatura, de cómo las cosas viejas pasaron, cómo todo es hecho nuevo, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay que decirle a este mundo condenado por su pecado, que va camino a la condenación eterna, que hay buena noticia, que hay un evangelio que anuncia que Dios está reconciliando a los hombres consigo mismo en Cristo, perdonándole los pecados por la sangre derramada por nuestro Salvador en la cruz del Calvario, y nos hizo embajadores. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Usted se da cuenta? Dios ruega por medio de nosotros cuando anunciamos el Evangelio y llamamos a las personas a arrepentirse de sus caminos, a arrepentirse de sus pecados y a creer en Dios. Como si Dios rogase por nosotros. ¡Hey! Dios envió a su Hijo a morir por tus pecados. Dios envió a su Hijo a morir para que no tengas que sufrir la condenación eterna. Dios te dice que te arrepientas y que creas que Él murió para pagar tu deuda y que Él resucitó para darte vida. Y que creas que Él es el Rey y que hoy está sentado en la autoridad y poder, y que si vas a Él y confías en Él, te va a salvar eternamente. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores, somos representantes de la patria celestial, somos representantes de nuestro Rey y Señor. Somos aquellos que tenemos que dar a conocer el Evangelio a este mundo antes del fin. Porque es el tiempo que nos toca, hermano. Es lo que nos ha tocado hacer. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. Somos embajadores, Él nos dio el poder, nos dio el Evangelio para salvar a todo aquel que cree. Romanos. Miren, hermano, yo sé que no debe haber nadie acá que no conozca los versículos que yo estoy leyendo en este tiempo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él ha puesto el poder, su poder para salvar en nuestras manos, para llevarlo a toda criatura, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Ese poder está en nuestras manos. El Señor lo confió en nuestras manos. Pero claro, siempre podemos preferir hablar de otras cosas, ¿no? Reírnos de otras cosas. Seguramente hay otros temas mejores para hablar, en el trabajo, en la escuela, en la casa. Hay cosas más divertidas, ¿no? Se puede hablar de películas, de superhéroes, de lo que viene, de esto, de aquello y lo otro. Antes de que Dios ruegue por nosotros, los pecadores, que se conviertan. Oh, hermanos, ese tendría que ser nuestro tema de conversación. Eso tendría que ser el centro de nuestra vida, la razón de nuestro vivir. Decirle a este mundo perdido y en tinieblas que Cristo vino para salvarnos. Que Cristo es la manifestación de la gracia de Dios. Que Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Darles el Evangelio.
tenemos el poder dado por Dios. Él nos dio la tarea de enviar hombres a predicar. Iglesia de Cristo, escuche. Dios nos dio la tarea de enviar hombres a predicar el Evangelio. ¿Cuántos hemos enviado? Piénselo. Dios, lo repito, nos dio la responsabilidad de enviar hombres a predicar el Evangelio. No solamente como nuestra responsabilidad diaria en todos los lugares donde estamos, no, sino de tomar hombres llamados por Dios y enviarlos a un lugar específico a predicar el Evangelio y establecer una iglesia como un testimonio del Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 10. Avance un poco ahí en el libro. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y saben qué me nace a mí decir cuando leo este texto? Amén. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y amén, porque es una promesa de Dios, es algo que Dios hace. Y si alguien viene a adorar el nombre de Dios, a clamar al nombre de Dios, porque está creyendo en Él, porque está confiando en Él, si alguien viene a traer esa necesidad delante de Dios y clama en el nombre del Señor, va a ser salvo, porque Dios lo prometió. Pero me surge la misma pregunta que al apóstol Pablo, la misma pregunta que hace Dios. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar si no creen en Él? ¿En quién? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a pedir la salvación si no saben que hay un Salvador? ¿Cómo van a pedirle a Jesús si no saben que es el único nombre bajo el cielo de los hombres en que podemos ser salvos? Que no es la religión, que no son las obras, que no son las buenas costumbres, que no son los buenos hábitos, que es el nombre de Cristo, el único en el que podemos ser salvos, que Jesús es el camino y la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán de Cristo sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Oh hermanos, tenemos una gran tarea pendiente. Tenemos una deuda grande con nuestro Señor. Tenemos que dejar de jugar a los cristianos y ponernos al servicio de nuestro Señor. Tenemos que dejar de entretener nuestra vida para dedicarla a nuestro Señor y a su Evangelio. Tenemos que empezar a pensar como Cristo pensó. Tenemos que empezar a vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Para que esto sea el centro de nuestro pensamiento, para que estemos mirando a nuestros hermanos y que nos estemos animando unos a otros y que nos estemos edificando y que nos estemos fortaleciendo, para que enseguida el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos muestre que a este apartó para enviarlo a predicar el Evangelio y con gozo entre todos enviarlo y ocuparnos de que no le falte nada y de que predique el Evangelio y ayudarlo y seguir levantando hombres. Seguir perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, en lugar de que los santos de Dios sigan entreteniendo su vida con las cosas de este mundo. Pero no es extrañar porque son las características del fin del siglo. ¿Recuerdan? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo va a ser la venida del día del Señor? Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, ocupados en sus cosas. Y va a venir el Señor. Pero Dios tiene que encontrar a su iglesia. Dios tiene que encontrar a su iglesia haciendo aquello para lo que la dejó en la tierra. Predicando el Evangelio a toda criatura, enviando a aquellos que llevan el nombre de Cristo. Dios, hermanos, escogió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios determinó que el tramo final de esta era sea una era evangélica donde su iglesia anuncie el Evangelio del reino a todas las naciones y llamar así a todos sus escogidos de los cuatro vientos hasta completar el número de los redimidos por Cristo. Es así como Dios los va a llamar, hermanos. O el Espíritu Santo, como dice Jesús en Juan capítulo 3, es como el viento que sopla, no saben de dónde viene ni a dónde va, pero así es la obra del Espíritu Santo.
Y cuando se predica el Evangelio, es el Espíritu Santo el que va a buscar a los suyos. Es el Espíritu Santo el que salva, el que regenera, el que convierte, el que trae a los muertos a la vida. Pero Dios escogió hacerlo por la locura de la predicación. Dios escogió que su iglesia predique el Evangelio a toda criatura. Hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Saben quiénes nosotros ahí en el texto de 2 de Pedro 3? Los amados de Dios, los escogidos de Dios, el pueblo de Dios. Y Pedro lo dice: oh amados, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, la promesa de su advenimiento, la promesa de su segunda venida. No es que Él la esté retrasando, no, mis hermanos. Él es paciente para con nosotros, para con su pueblo, para con los suyos, para con sus escogidos. No queriendo que ninguno perezca, no quiere que ninguno de sus escogidos perezca, sino que lo que Él quiere es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos quieren? Su pueblo, nosotros, los escogidos, los redimidos de Dios. ¿El Señor no retarda su promesa? Oh, no. Es que antes de su venida se va a predicar el Evangelio del Reino a todas las naciones. Esto no quiere decir que todos van a ser salvos. Esto no quiere decir que todo el mundo va a aceptar el Evangelio. No quiere decir eso. Pero cuando se haga esa tarea, Dios va a salvar a los suyos. Dios va a traer a los suyos así, de todas las naciones, de todos los puntos cardinales, de cada lugar. ¿Pero saben qué? El versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Como el diluvio, ¿recuerdan? Estaban todos tan ocupados con sus cosas. Dios cerró la puerta del arca, vino el diluvio y perecieron todos. Y así es, hermano. Hoy la iglesia se ha convertido en centros de entretenimiento. Centros de entretenimiento, de entrenamiento. Claro, de entrenamiento espiritual. No, de ninguna manera. Les enseñan fútbol, hockey, música, tango, etcétera. Actividades para entretener la vida de este mundo. No, hermano. La iglesia de Cristo tiene un propósito: edificar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia de Cristo tiene un propósito: predicar el Evangelio a toda criatura. El cristiano, salvado por la gracia de Dios, tiene un propósito: servir a su Señor con todo su corazón. Con todo su corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Volviendo a Mateo 24, ya acercándonos al final. Dice el versículo 14: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Recuerdan que antes dijo: estas no son señales del fin. Esto es principio de dolores. Después dice: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y agrega: y será predicado, otra característica de esta era antes del fin, este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben qué es lo que le está diciendo Jesús? Quédense tranquilos. No se asusten por las guerras y por todo lo que pasa alrededor. Hay mucho trabajo por hacer. Quédense tranquilos porque hay kilómetros y kilómetros por recorrer. Quédense tranquilos porque hay millones de personas que tienen que escuchar el Evangelio a lo largo y a lo ancho de todo este mundo. Quédense tranquilos, todavía no es el fin. Quédense tranquilos. No dejen que su mente se turbe por todas estas cosas. No, vayan a trabajar. No quiten los ojos del Señor, vayan a trabajar. Porque dice: entonces vendrá el fin. Este entonces, en el griego es la palabra toté, que significa en aquel tiempo. O sea, se puede traducir en aquel tiempo. Es un adverbio de tiempo. Ahora, no significa inmediatamente. No es que dice: bueno, se cumple esto y entonces vendrá el fin. No. Y cuando haya pasado esto, en aquel tiempo, vendrá el fin. Pero es necesario que esto acontezca primero. Claramente, hermanos, parándonos en el tiempo de Cristo y los discípulos, esta tarea no sería una cuestión de días, de semanas, de meses. De hecho, hermanos, llevamos más de 2000 años.
La Biblia ya ha sido traducida a más de 1400 idiomas y dialectos. Y no sé si no me quedo corto porque esto va creciendo cada día. Es interesante, ¿no? Porque hoy se ha traducido a más de 1400 idiomas y dialectos y todos están peleándose a ver cuál es la mejor versión, ¿no? Que llegue, porque la obra continúa. Hermanos, Dios sigue mandando a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y crea en Jesús. Dios sigue proclamando su gracia y amor en Cristo para la salvación del alma de todo aquel que cree. Dios sigue salvando perpetuamente a los que confían en la obra redentora de Cristo en la cruz, su resurrección y ascensión en gloria para reinar. Dios sigue llamando a todas las naciones, de todas las naciones, a sus escogidos, y el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Este, hermanos, es un llamado de Cristo. Capítulo 24 y 25 es un llamado de nuestro Señor a no dejarnos turbar por las circunstancias, por las características de la era que nos toca vivir, y mantener los ojos en Cristo, preparándonos, velando, orando, trabajando, sirviendo, predicando el Evangelio a toda criatura. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos asustar. No nos dejemos mover de nuestro modo de pensar. Nada frustrará el plan eterno de Dios. Como dijimos el otro jueves, este mundo no va a terminar con una guerra mundial o una bomba atómica. No va a ser así el fin de este mundo, no. El fin del siglo presente y de este mundo será con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, este mundo será evangelizado por la iglesia de Cristo hasta que Él venga a buscarnos, hermanos. Eso es lo que Cristo les está diciendo. No entretengan su mente en las cosas de este mundo. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces vendrá el fin. Por eso, hermanos, hagamos esto, hermanos. Hagamos esto, seamos hombres y mujeres de Dios. Hagamos esto. Conozcamos cada día más y más a nuestro Señor. Dejemos de entretenernos y preparémonos para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y como iglesia, hermanos, pongámonos de rodillas en oración pidiéndole al Señor que nos dé hombres, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Que nos dé hombres que estén dispuestos a ir por el nombre de Cristo, que estén dispuestos a ir, que nos dé corazones como iglesia dispuestos a enviar a estos hombres que Dios llama en su gracia para mandarlos a donde Dios determine, y que el Evangelio sea anunciado a toda criatura. Hay muchos lugares, hermanos, aún en el día de hoy, en el año 2017, donde no se conoce el nombre de Jesús. Anunciemos el Evangelio a toda criatura, mis hermanos. Eso es lo que agrada a nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Padre, ¿en cuántas formas tendríamos que pedirte perdón, Señor? Cuán flojos somos, Señor, en tantos aspectos de nuestra vida, tan entretenidos con lo terrenal y pasajero, tan ocupados, Señor, con las aflicciones y tribulaciones de este mundo, que hemos dejado de lado el propósito de estar aquí, Señor, de anunciar tus virtudes, de hacer conocer tu nombre, Señor, de predicar tu Evangelio a toda criatura. Oh Padre, te necesitamos tu gracia, necesitamos tu amor, necesitamos tu poder. Necesitamos, Señor, la sabiduría que solo tú nos puedes dar y la fuerza para poner por obra todo lo que nos has mandado, para que tu nombre sea glorificado. Señor, ayúdanos a cumplir con este mandato antes que vengas. Ayúdanos, Señor. Y si vinieras mañana, Señor, que puedas hallarnos con este deseo en nuestro corazón, sirviéndote con todo fervor. Mi Padre, si hay alguien aquí que aún sigue en sus pecados,
Ha escuchado de tu muerte, de tu sepultura y de tu resurrección. Ha escuchado que en tu nombre hay perdón de pecados. Sálvale para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir